Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la clase y el día de hoy, ahora vamos a ver cuál es el tratamiento que hay que seguir para las fracturas. Esencialmente, el tratamiento se encuentra dividido en tres etapas. En ocasiones no es necesario que se siga digamos, este orden, porque hay fracturas que no va a ser necesaria una reducción, pero bueno, como acabo de mencionar, una de las primeras etapas que se tiene que realizar es la reducción. En la etapa de reducción lo que se va a hacer es colocar en la posición anatómica a los huesos para que estos puedan recuperarse de la manera eh, mejor posible y además que tengan una continuidad ósea lo más normal. Como menciono, no todas las fracturas van a necesitar de una reducción en su posición anatómica, ya que pueden ser fracturas estables o no desplazadas, así que no va a ser necesario. Lo que sí va a ser segurísimo es la segunda etapa, que es la inmovilización. Aquí nosotros vamos a, bueno, más bien aquí el traumatólogo va a utilizar diferentes sistemas de inmovilización para colocar a los huesos en la posición lo más correcta. Pueden ser desde una movilización externa, como una escayola, un cabestrillo, como un fijador externo. Y en cuanto a los fijadores externos, son estos tornillos o clavos que nosotros vemos en estas imágenes. La ventaja es que con estas mismas agujas que se llegan a colocar se tiene un mejor control radiológico y si es necesario se van ajustando para que los mismos extremos óseos se vayan posicionando en la posición más correcta. El inconveniente del uso de fijadores externos es que van a conllevar el riesgo de la infección de la aguja. Así que el paciente tiene que tener mucho cuidado al momento del mismo cuidado, de la misma higiene que tiene que tener con la aguja. Y luego tenemos el fijador interno. La parte de los fijadores internos ya son los clavos intramedulares, son las placas, son los cercacles, perdón, son todas estas herramientas que por lo general nosotros vemos que son colocadas en nuestros pacientes. Es de las fijaciones internas, es de los sistemas de inmovilización más comunes que se llegan a utilizar. Estos fijadores internos por lo general están hechos de materiales biodegradables. Bueno, cuando me refiero a biodegradables, me refiero más bien a que son biosintéticos o que son compatibles con el mismo cuerpo, aunque siempre está ese riesgo de que el cuerpo pueda rechazar el clavo y que haya que hacer otra operación. Este, Estos fijadores por lo general se mantienen durante cierto tiempo, ya sea mientras se da el sistema, mientras se da lo que es la unión o la consolidación clínica y posterior se tienen que retirar o dependiendo de lo que indique el traumatólogo se pueden llegar a quedar ahí, pero lo más recomendable siempre es estar retirando estas situaciones, estos clavos o tornillos cuando, digo, sea necesario. Digo, hay ocasiones en las que se quedan ahí y no pasa absolutamente nada. Y bueno, y ya la tercera etapa es la etapa de recuperación funcional, que es prácticamente la fase de rehabilitación, que es cuando nosotros intervenimos. Sin embargo, este, por lo general, me voy a hacer un hincapié rápido, por lo general siempre se piensa que el fisioterapeuta entra en el apartado de la recuperación funcional o la rehabilitación, ya cuando se le quitó el sistema de inmovilización. Sin embargo, ya desde hace muchísimos años, sobre todo en lo que es Europa, el fisioterapeuta interviene desde la parte del sistema de inmovilización y de hecho, mientras más pronto haya una actuación fisioterapéutica, la recuperación del paciente va a ser mucho más pronta, pero bueno, vamos en un momento a seguir con eso. Antes de dar un poquito más a fondo en cuanto a cómo se recupera una fractura, vamos a tener que ver algo importante que son las complicaciones de las fracturas. Una fractura va siempre a correr el riesgo de sufrir alguna complicación y dentro de las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar va a ser el dolor. Ahora, el dolor
en la fase de inmovilización, en el área del foco de la fractura, debemos de alarmarnos, digamos, porque puede ser que el material de osteosíntesis se haya desplazado o que haya sido una refractura. Podemos pensar también en una flebitis, así que si viene el dolor de una parte distante. Y también es importante que posterior al sistema de inmovilización, el paciente no debería de presentar dolor, pero si el paciente empieza a presentar dolor después de haberle quitado el sistema de inmovilización, quiere decir que hubo una carga precoz o una carga excesiva y esto está rozando entre los materiales de osteosíntesis, causando precisamente el dolor del paciente y hay que reajustar la carga. Entonces, si el paciente con una fractura diaficiaria de fémur del tercio medio empieza a quejarse de dolor después de que ya le quitaron la férula, seguramente ese paciente no está tomando las medidas necesarias como caminar con andadera o caminar con un bastón, sino que está caminando de manera está colocando toda la carga sobre esa extremidad y eso está produciendo la molestia, o más que la molestia, el dolor en el paciente. Y de nuevo es importante que nosotros estemos educando a nuestros pacientes que si hay dolor, mientras está el sistema de inmovilización, digamos una fractura del tercio proximal, está aquí el sistema de inmovilización y suponiendo que fue una fractura desplazada, me tuvieron que poner un clavo intramedular o algunos otros tornillos. Si existe dolor durante el sistema de inmovilización, hay que pensar en que ese material de osteosíntesis se terminó moviendo y es importante referirlo con el traumatólogo para que se le mande a hacer una radiografía o en su defecto él mismo valore si hubo un desplazamiento de ese material. Así que el dolor es una complicación, tal vez es una complicación de las menores, por así decirlo, pero al final es importante tomarlo en cuenta. Otra complicación importante o considerable es la infección. Si existe infección debido a que el fijador externo se llegó a contaminar o debido a alguna otra situación sistémica por la cual atravesó el paciente, esto va a retrasar o en su defecto va a alterar el proceso de consolidación. Si lo retrasa, digamos que no hay tanto problema porque solamente ocurrió un retraso, pero al final termina pegando. Pero el problema viene cuando se altera el proceso de consolidación, porque esto ya nos puede dar otro tipo de complicaciones como una pseudoartrosis o como una consolidación viciosa. Así que las infecciones es algo que debemos de evitar en la medida de lo posible. Luego otra complicación que es de las, digamos es común que pueda llegar a ocurrir esta complicación, es un retraso en la consolidación. Así es. Este retraso en la consolidación es un incidente en el cual el foco de la fractura no está pegando o no está dando el callo óseo en los tiempos o plazos previstos y por ende está retrasándose en consolidar. ¿Por qué puede llegar a pasar que haya un retraso en la consolidación? Puede ser que el sistema de inmovilización, el fijador externo, el movilizador interno, el fijador interno se hayan desplazado. Puede ser que tenga una enfermedad sistémica como diabetes, como hipertensión y estén alterando ese proceso de consolidación. Puede tener, no sé, pueden pasar varias cosas que puedan estar retrasándonos. Puede darse el caso de que haya osteoporosis en el paciente, la misma edad, haya obesidad, etcétera. Pero al final lo importante es que el retraso, la complicación del retraso de la consolidación, el hueso siempre termina por pegar o por llegar a unirse. Sin embargo, de las complicaciones más alarmantes es que cuando ocurre un retraso en la consolidación ósea, esto nos puede llevar hacia dos complicaciones más. La primera es una pseudoartrosis y la segunda es una consolidación viciosa. Una pseudoartrosis es cuando el proceso de consolidación ósea terminó por fallar, ¿ok? El proceso de consolidación ósea terminó ¿por qué? Por fallar. Es decir, tienes una fractura del tercio proximal de la tibia
que debía de haber unido a las 8 o 10 semanas. Sin embargo, han pasado el doble del tiempo y aún así esa fractura no ha consolidado. Eso ya se le conoce como una pseudoartrosis. Falló el proceso de consolidación ósea. Esta pseudoartrosis nos va a dar a su vez ciertas características, nos va a dar déjenme, bueno, aquí es una falta de consolidación ósea y se interrumpió el proceso de consolidación, puede durar más de 6 meses y lo que va a pasar es que radiológicamente tú vas a observar esclerosis, vas a observar un cierre del canal medular, vas a observar que hay una separación todavía de los fragmentos y no hay indicio de callo óseo. Ahorita me voy a avanzar a estas imágenes. En estas imágenes radiológicas quiero que observen, por ejemplo, aquí una fractura de lo que es el fémur tercio medio, trazo transversal. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay claramente una, bueno, no tan claramente, ¿verdad? Por la misma imagen, pero se alcanza a observar que hay un esclerocimiento o un reborde óseo que no ha terminado por consolidar. De hecho, se encuentra esta fractura angulada y esto ya nos está dando una consolidación viciosa, que es otra complicación de las fracturas. Aquí en esta otra, quiero que observen cómo el mismo fémur termina por consolidar de una manera irregular, pero también los segmentos óseos no se encuentran puestos de manera ideal, de manera correcta, y se forma algo que le conocen como, ¿dónde estás? Se genera un tipo de pseudoartrosis llamada hipertrófica, o sí, hipertrófica o pata de elefante, si mal no recuerdo. Ahora, ¿por qué hipertrófica? Pues bueno, alcanzamos a ver que hay un exceso, en este caso de los extremos óseos, se han ensanchado, pero lo que pasó es que este ensanchamiento no terminó por fijar bien a los extremos óseos, a pesar de que curiosamente hay mucho engrosamiento. El engrosamiento no significa que que se hayan colocado o hayan cerrado de manera correcta. También tenemos una pseudoartrosis de tipo atrófica. En este caso, la de tipo atrófica va a haber un aporte sanguíneo deficiente y hay un afilamiento de los extremos óseos, como se observa en esta imagen. Aquí, en esta imagen, vemos cómo es que no hay suficiente riego sanguíneo y los extremos óseos lo que hacen es afilarse o apuntalarse. Esto viene siendo igual en esta radiografía. Estamos observando una pseudoartrosis de tipo hipertrófica, donde los extremos óseos que han hecho se han ensanchado y definitivamente este ensanchamiento no va a venirle bien para la funcionalidad del paciente. Creo que no tengo, aquí está. Vean, esta es una radiografía de una fractura de tipo atrófica. Aquí nosotros estamos observando, aquí debería de haber una consolidación ósea, ya debería de haber callo blando, ya debería de haber callo duro, pero no lo hay. Simplemente se ven cómo se encuentran afilados estos extremos óseos. De hecho, se alcanza a ver mucho mejor acá. Y esto definitivamente es algo que no es benéfico para la fractura. Veamos acá de este lado. Vean acá lo que es la tibia, cómo es que este extremo se encuentra afilado. Y esto es algo común observar en fracturas de miembro inferior o de las complicaciones de las fracturas de miembro inferior, puesto que ahí es en donde se observa menos riego sanguíneo. Entonces, en una pseudoartrosis de tipo hipertrófica, hay inclusive presencia de tejidos blandos interpuestos. Por ejemplo, aquí nosotros quiero que observen cómo es que hay un ensanchamiento de esta tibia. Se observa más blanquecino lo que es el tríceps ural. Aquí veamos cómo también se llegó a ensanchar a lo que es el peroné. Entonces, obviamente todos estos ensanchamientos hacen que el tejido blando, como los tendones, ya sea
tendones del tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el peroneo largo, el peroneo corto, todo eso se vayan interponiendo entre este ensanchamiento y pueden llegar a causar molestias o alguna dificultad en el movimiento. Vamos a ver que en las pseudoartrosis de tipo hipertrófica, por lo general hay una angulación del foco de la fractura, es decir, estamos observando que si la fractura sucedió de este lado, el hueso ahora sí que se angula o se va hacia un lado. Los extremos óseos están rodeados por callo óseo, o sea, todo esto está rodeado por callo óseo. Y pues bueno, necesario corregir con alineación y mantener con un fijador externo. Esto es quirúrgico definitivamente. En una pseudoartrosis de tipo atrófica hay un aporte sanguíneo inadecuado. Aquí lo que nosotros, o bueno, más bien el cirujano tiene que hacer, el traumatólogo, perdón, es que el injerto tiene que injertar y revitalizar la situación quirúrgica. A veces hay que unirlos otra vez, hay que fijarlos internamente. Y pues bueno, tenemos que, bueno, se va a optar por una fijación externa para que los extremos óseos los vayamos controlando, o en su defecto una escayola, todo depende de la situación del paciente. Estas pseudoartrosis, por lo general, las causas son iatrogénicas, es decir, son errores médicos, lo cual es bastante alto. Es una tragedia, definitivamente, que por un error médico suceda este tipo de situaciones. Y el 20% es una situación biológica, es decir, ahora sí que hubo una situación que en el sistema o en el organismo del paciente ocurrió que me diera esta pseudoartrosis. Sin embargo, es una situación difícil porque el paciente ya llevaba tiempo con sus fijaciones externas o sus escayolas y aparte otra vez ser sometido a una cirugía. En fin, esto es algo bastante triste. Y continuamos todavía un poquito con pseudoartrosis y dice, si no hay consolidación después de 6 meses, o sea, han pasado 6 meses de la fractura de mi paciente, si no hay consolidación ósea, ya es considerado una pseudoartrosis. Estas pseudoartrosis por lo general son frecuentes en huesos largos como tibia, peroné, y también es frecuente en el escafoides. Y pues bueno, como hemos visto, pueden ser de tipo hipertrófica y de tipo atrófica. Puede llegar a aparecer una cavidad llena de líquido revestido por tejido sinovial. Precisamente de ahí su nombre, pseudoartrosis, una falsa articulación. Entonces, se forma una falsa articulación y esto claramente estos extremos óseos pueden después verse revestidos con tejido sinovial, lo cual puede hacer más complicado el proceso quirúrgico o el proceso de rehabilitación. Puede ocurrir por osteoporosis, puede ocurrir por porque la fractura es intraarticular, puede ocurrir por una mala reeducación, infección. Hay muchas causas de la pseudoartrosis, pero al final el tratamiento es otra vez someterlo, en pocas palabras, a una cirugía, ya sea con fijadores externos de preferencia para poder controlar para controlar esos extremos óseos. Y luego tenemos otra complicación que es la consolidación viciosa. En la consolidación viciosa, lo que observamos es que el hueso se fijó, el hueso pegó, consolidó, pero con un grado de angulación o con un grado de rotación. Si no hay ningún problema en cuanto a la función o al movimiento, se puede dejar este grado de angulación y no es necesario la cirugía. Sin embargo, si impide la función, es necesario la cirugía porque hay que, obviamente, hacer que recupere el paciente la función. Vamos a ver si tenemos una imagen. ¿Dónde estás? Bueno, aquí ahorita les enseño clasificación, pezuña. Aquí está. Vean, aquí en esta imagen lo que ustedes están observando es una consolidación viciosa. Observemos como lo que es el paciente tuvo una fractura de
radiocúbito, si mal no recuerdo, y húmero, y al final consolidaron de manera angulada o viciosa. Esto definitivamente hay que arreglarlo si impide la función. Si se da el caso de que no impida la función, es decir, que ese paciente tenga una flexión y una extensión prono y supinación funcionales, no es necesario, sino ya sería más cuestión de estética. Pero por lo general, en el caso de esta imagen, impide la función y hay que volverlo a someter a una cirugía. Bien. ¿Qué otra complicación es la que podemos obtener nosotros? Podemos obtener una rigidez articular, y esta rigidez articular a su vez se va a dividir en tres etapas, o se divide en tres tipos de rigideces articulares. La rigidez articular pues obviamente va a restringir el rango de movimiento, impidiendo la función óptima del paciente. La primera es una rigidez reductible, y esta rigidez reductible es porque hubo una adherencia por parte del aparato musculotendinoso, y esto lo que ocurrió fue por el sistema de inmovilización, estuvo tal vez mucho tiempo. Es relativamente sencillo porque quitar esto ya es reductible. Nosotros podemos utilizar como fisioterapeutas láser, podemos utilizar movilizaciones, técnicas manuales esencialmente para poder ir quitando esta restricción. Luego tenemos una rigidez articular que es irreductibilidad relativa. Aquí ya hay una restricción fibrosa, ya hay adherencias como tal de parte de la fascia. Se necesitan definitivamente todavía de manipulaciones manuales, estiramientos para poder ayudar. ¿Por qué se dice que es relativa? Porque en ocasiones esta rigidez puede llegar a ser, o la adherencia puede ser tanta que impida que con las técnicas manuales se logre una óptima función. Tal vez con técnicas manuales, en lugar de lograr el 100% del movimiento, logras un 80%, pero al final no terminaste por quitarla completamente. Por eso es irreductibilidad relativa. Y luego tenemos una irreductibilidad o una rigidez articular, llamémosle permanente. No dice aquí permanente, pero para que podamos diferenciarla mejor. Y en este caso hubo una adherencia intraarticular o extraarticular. Es decir, el líquido sinovial, la cápsula articular, se fusionaron, hubo demasiado segregación de fibroblastos, hubo demasiada segregación de colágeno, se creó mucha matriz extracelular y por lo tanto se creó una adherencia articular a tal punto que la única que puede inclusive llegar a solidificarse, a formar, ahora sí, a pegarse como si fuera un hueso completo. Entonces, la única manera es llegar a anestesiar, inmovilizar bajo esa anestesia para romper esas adherencias. Hay ocasiones en las que si la adherencia se llega a formar, si se llega a formar nuevo hueso en toda esta nueva adherencia, pues ya inclusive no es ni siquiera bajo anestesia, porque sería otra vez romper, literalmente someter al paciente a una fractura para devolverle el movimiento. Así que bueno, no es de los más convenientes. Y por último tenemos una complicación que es de las más severas, y es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es de las complicaciones, como mencionaba, más difíciles o más de las que se quieren evitar debido a las consecuencias que estas que puede llegar a tener. El síndrome compartimental es cuando hay una presencia de signos y síntomas relacionados al incremento de la presión de una extremidad. Es decir, hay mucha presión sobre esa extremidad, está ocasionando precisamente que haya una reducción del riego sanguíneo, y esta reducción del riego sanguíneo puede llegar a originar una hipoxia y generar una isquemia, y esta misma isquemia una necrosis celular, y esta necrosis celular me puede llevar a una amputación. Por eso es de las complicaciones que más se quieren llegar a evitar. Aquí nosotros estamos teniendo en el lado derecho de esta imagen, nosotros observamos a un paciente con un síndrome compartimental. En este caso, lo que se tiene que hacer es meramente quirúrgico.
se tienen que descomprimir esas zonas que se encuentran con esta compresión aumentada para que después se le dé esa descompresión y el paciente mantenga ahora sí que la extremidad intacta. Si esto no se llega a cuidar, pues bueno, va a originar. Ahora, ¿cómo se puede originar un síndrome compartimental? El síndrome compartimental se puede llegar a originar porque el sistema de inmovilización se encuentra demasiado ajustado. Podemos tener una escayola o sobre todo una escayola o un yeso muy ajustado. El paciente cree que es normal este tipo de sensación apretada, no menciona nada, empieza a manifestar dolor, empieza a manifestar hormigueo, empieza a manifestar alguna sintomatología que nos refiera a que hay algo que está mal, pero al final el paciente no dice nada creyendo que es algo completamente normal y resulta que está teniendo o experimentando un síndrome compartimental. Entonces, estos síndromes compartimentales pueden llegar a ser también una parte iatrogénica porque el traumatólogo o el médico colocó el sistema de inmovilización muy ajustado. Pero también un síndrome compartimental puede deberse a un problema sistémico, diabetes, a un problema linfático, así que no es de todo, digamos, culpa del profesional de la salud. En este lado tenemos nosotros una rodilla anquilosada. Aquí nosotros observamos cómo, en este caso es un caso de una artritis avanzada. No encontré un caso de una persona que tuvo una secuela por fractura y que se le anquilosó, pero esto es como el extremo al cual puede llegar una extremidad al momento de anquilosarse o de adherirse. Y esto es a lo que nos referimos con una rigidez articular irreductible. O sea, esto, la única manera de quitar esta adherencia es fracturando, pero obviamente no es lo más recomendable en ocasiones por la edad del paciente, por la misma situación en la que se llega a tener. Así que bueno, esto es una rodilla anquilosada y del otro lado de aquí abajo, para que ustedes alcancen a ver la diferencia en cómo es una radiografía de rodilla normal y los espacios articulares que hay entre los huesos, y vean acá cómo está prácticamente sellada, digamos, ese paciente. Bien. Y bueno, esto es un poquito más de una pseudoartrosis. Sí, aquí nosotros vemos más o menos cómo este paciente tuvo una fractura de lo que fue tibia y peroné. Pasó un año y vean cómo, pese a pasar un año, ese paciente generó una pseudoartrosis de tipo hipertrófica en este caso. Aquí hay una de tipo atrófica. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar? Tuvieron que volver a fracturar, volvieron a colocar fijadores, en este caso fijadores internos. Vean como aquí tenemos una pseudoartrosis de tipo atrófica en el peroné. Y ya después de un año, vean cómo volvió otra vez, ya en este caso a consolidar. Pero este paciente ya fácil se echó 2 años de su vida trabajando esto. Así que esto es bastante triste porque llegan a pasar estos casos. Son 2 años de desesperación por parte del paciente y es entendible. Así que bueno. Y bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos a un paciente con una fractura? Pues tenemos que pasar a la valoración fisioterapéutica y primero tenemos que hacer la historia clínica. Ya sabemos hacer una historia clínica, pero dentro de las preguntas que tenemos que hacer son ¿cuándo fue que ocurrió la fractura? Y es muy importante. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué ha hecho desde entonces? ¿Cuál es el diagnóstico médico? Si ha tenido alguna intervención, ya sea por parte de algún otro terapeuta o sí, ahora sí, por parte de algún otro terapeuta o que le ha hecho el médico. Si hay dolor, dónde está el dolor, la localización, etcétera. Todo esto, pruebas de imagen son importantes. Entonces, la parte de la anamnesis.
Y luego yo tengo que proceder a observar si hay hematoma. Por lo general, se supone que a nosotros no debería de tocarnos pacientes con hematomas, ya que ellos llegan después de que el sistema de inmovilización se fue retirado. Pero hay que observar si hay hematomas, hay que observar si hay inflamación, hay que observar si hay edema, hay que observar si hay asimetría, sobre todo en fracturas de miembros inferiores. Es normal que haya estos procesos, observar las heridas, las cicatrices que puedan llegar a haber dejado los fijadores internos y si existe algún movimiento compensatorio, que por lo general lo va a haber. Por lo general lo va a haber. En cuanto a la palpación, yo tengo que observar si la temperatura, si hay una temperatura normal por parte de la articulación, si hay crepitación, eso es importante, y si hay puntos dolorosos. La crepitación puede ya indicarme alguna artrosis o algún desgaste articular. Puede ser, ¿ok? Puede ser que me lo indique, como puede ser que no me lo indique. Así que importante recordar que la crepitación es normal. Digamos, ahora si tronarse los dedos es normal, pero si la crepitación va acompañada con dolor, eso ya no es necesariamente normal y hay que estar pensando en alguna otra situación. Y pues algo muy importante en todas las fracturas es checar este apartado. Tenemos que checar el balance muscular y el balance articular de nuestras pacientes. Esencialmente eso es lo que tenemos que checar. Pues después podríamos checar hasta las cadenas cinéticas, podemos checar un poquito de cómo se encuentra el movimiento, podemos checar cadenas miofasciales, pero digamos de primera instancia lo que yo me tengo que concentrar es en valorar su fuerza muscular y en valorar su rango de movimiento, que eso es esencialmente como yo quiero. Y bueno, vamos a pasar súper rápido a lo que es bueno, ni tan súper rápido, ¿verdad? Después de que ya hicimos la valoración, ahora tenemos que seguir con el tratamiento fisioterapéutico. Ahora, aquí dice tratamiento fisioterapéutico en la fase de inmovilización y como les había mencionado, sobre todo en países europeos, el fisioterapeuta interviene en la fase de inmovilización, estando en la escayola, estando en el fijador externo, en el fijador interno, el terapeuta puede intervenir. Ahora, ¿qué hace o qué hacemos como fisioterapeutas? En este apartado podemos hacer tres grandes cosas. Número uno, tenemos que favorecer la consolidación ósea. ¿Cómo favorecemos la consolidación ósea? Dos maneras. Primero, observar que el sistema de inmovilización se encuentre colocado en la posición anatómica correcta. Y segundo, es creando contracciones que favorezcan la recuperación del foco de la fractura. De tal manera, por ejemplo, que si yo tengo un paciente con una tercio proximal de húmero, se me ha inmovilizado, yo lo que puedo hacer es favorecer contracciones de la mano, ya sea en flexión, en extensión, sí, flexión, extensión de dedos, flexión, extensión de muñeca, para que estas contracciones vayan a bombear riego sanguíneo hacia esta zona proximal. De hecho, hay un video, me parece, creo que fue McGregor quien se lesionó, se fracturó la tibia, y después él mismo subió haciendo ejercicio, él estaba haciendo ejercicio y tenía el sistema de inmovilización o la escayola. Eso es algo que podemos hacer y es algo que debemos hacer y que debemos de recomendar. El hecho de que el paciente se encuentre inmovilizado no significa que no tenga que tener movimiento. Si nosotros favorecemos contracciones lejanas al foco de la fractura, al final el ejercicio que nosotros provoquemos en otras extremidades va a beneficiar al riego sanguíneo, va a beneficiar a la coordinación muscular y va a beneficiar a que haya una prevención de la atrofia muscular, que eso es lo que nosotros queremos con nuestro segundo o tercer objetivo. El fisioterapeuta interviene en el sistema de inmovilización o en la parte de inmovilización para evitar una pérdida general del tono muscular y para evitar una pérdida o una atrofia muscular en la medida de lo posible. Sí, se ha demostrado muchísimo que cuando el terapeuta interviene en este apartado, la recuperación después del sistema de inmovilización es mucho mejor, porque no dejamos, recordemos que un músculo que se encuentra inmovilizado durante más de 24 horas ya empieza a pasar por un proceso de atrofia muscular.
Entonces, si ese sistema de inmovilización va a estar 4 semanas, ¿cómo va a encontrarse ese músculo, ese tono muscular, ese trofismo muscular después de esas semanas? Bastante bajo, y por eso le cuesta trabajo al paciente después realizar las actividades normales. Pero si nosotros como fisioterapeutas intervenimos en este apartado, vamos a lograr precisamente que el músculo no genere tanta atrofia muscular, que eso es algo para las actividades, para prevenir una complicación en las actividades normales de la vida diaria. Y bueno, el tercer objetivo es que yo vigilo el sistema de inmovilización. Vigilo si es una escayola o un yeso, pues vigilo la sensibilidad, vigilo la presión, vigilo que no haya un síndrome compartimental. Y recordar que el periodo de inmovilización por lo general va de las 3 a las 8 semanas, por lo general, de las 3 a las 8 semanas. ¿Qué otra cosa puedo hacer en este apartado de mi sistema de inmovilización? Lo que yo puedo hacer es dos cosas muy importantes: prevenir el edema y problemas respiratorios y mantener la amplitud articular de las articulaciones no implicadas. El hecho de prevenir el edema y un problema respiratorio ya es algo súper importante, porque se ha visto muchísimo que pacientes que han sufrido fracturas de miembro inferior y que se la pasan una semana en el hospital mientras está este sistema de inmovilización o mientras los operan, se ha visto que al final pueden llegar a padecer algún problema respiratorio. Entonces, si nosotros intervenimos como fisioterapeutas ayudando a hacer ejercicios respiratorios, vamos a prevenir futuros problemas de los mismos y vamos a prevenir el edema. Recordando que el edema es una reacción inflamatoria que va a implicar un aumento de la filtración del exudado inflamatorio. Es decir, aquí este es un edema, hay una reacción inflamatoria, hay mucha sangre que se está acumulando, hay muchos exudado por ahí, no se está absorbiendo como debería, y como no se absorbe como debería, va a generar una limitación en el movimiento. Lo que nosotros estamos viendo en esta imagen es algo que se conoce como signo de la fobia. El signo de la fobia es una prueba para medir el grado de edema al cual el paciente es sometido. Por lo general el edema se divide en 4 grados. El grado 1 es cuando al momento de que yo presiono sobre ese edema, hay una leve depresión y hay una distorsión, sin distorsión visible del entorno, y desaparece casi instantáneamente. Por lo general, estas pruebas de signo de la fobia se realizan en superficies óseas, que es cuando nosotros lo podamos alcanzar a notar mucho mejor. Conforme van avanzando los grados, el tiempo o la huella que se llegue a imprimir al momento de hacer la presión tarda más tiempo en desaparecer, al grado en el que un grado 4 va a persistir de 2 a 5 minutos, y más o menos en esta foto estamos observando un grado 4. Aquí también nos habla sobre el grado de depresión, pero bueno, el terapeuta, si interviene en el sistema de inmovilización, prevenimos edemas, ayudamos a mantener el sistema respiratorio óptimo. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Aquí, si lo permite, podemos hacer drenaje linfático, baños de contraste, ultrasonido, vendaje neuromuscular. Todo esto siempre y cuando el sistema de movilización lo permita, ¿ok? Lo permita. Hay algunas personas que en cuanto al ultrasonido pueden decir, pero es que es placebo. Es placebo, definitivamente. Para el control del dolor el ultrasonido puede llegar a ser considerado placebo, pero hay algunos estudios muy interesantes que nos están hablando sobre el ultrasonido aplicado para la consolidación ósea y para la reabsorción del edema. Ahí todavía puede ser interesante utilizado el ultrasonido como ese punto. Bien, ahora terminamos. El paciente ya se terminó ya terminó el apartado del sistema de inmovilización. Excelente. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues sigue la rehabilitación posterior al sistema de inmovilización. Y aquí nosotros vamos a tener esencialmente 5 objetivos principales. Número 1,
Si hay edema, se tiene que reabsorber. Y número 2, que es de los importantes, recuperar la movilidad articular lo más normal posible. Número 3, recuperar fuerza muscular, recuperar propiocepción y el control del dolor. Estos son nuestros 5 objetivos principales. ¿Qué podemos usar para la reabsorción del edema? Pues medidas antiedemas, ya sea drenaje linfático, ya sean vendas compresivas, si se llega a saber usar. Si es una extremidad inferior, de preferencia que se mantenga elevado. Ejercicios de Burger-Allen, son cosas que podemos hacer para reabsorber el edema. Y luego tenemos que ayudar a recuperar la movilidad. ¿Cómo recuperamos movilidad? Ejercicios de movilidad pasiva primero, después activos asistidos, después activos. Después nos podemos ir utilizando algunos instrumentos, de algunas herramientas como por ejemplo, tal vez el timón, ejercicios de marcha, en fin, o sea, muchísimos ejercicios de movilidad en pocas palabras. Ahora, aquí hay algo muy importante y es aprender a distinguir cuando la rigidez articular, si es que hay, es causada por un problema muscular o es causada por un problema ligamentario o por el sistema pasivo. ¿Cómo sé cuando mi sistema activo es el que me está restringiendo la movilidad articular? Muy sencillo, paso a valorar rangos de movimiento tanto de manera pasiva como de manera activa. Suponiendo que tengo un paciente con una fractura del tercio proximal del húmero y que me llega solamente, digamos, hasta 90 grados de abducción de hombro, paso a hacer la siguiente valoración. Primero le pido a mi paciente que de manera activa él abduzca el hombro hasta donde él pueda. Y después, bueno, en este caso yo lo hago, lo hace y me llega solo a 90 grados. Después yo tengo que proceder a tomarlo y hacer una valoración pasiva del rango articular. En este caso tomo codo, tomo hombro y muevo yo hasta donde el paciente me lo permite. Sí, sucede lo siguiente, que cuando yo tomo el brazo, el hombro sube más que cuando lo hace él de manera activa. Si el rango de movimiento si el rango de movimiento pasivo es mayor, quiere decir que el problema se encuentra en el músculo, es un problema músculo-tendinoso. Sí, de nuevo, si el rango de movimiento pasivo, es mayor que el activo, quiere decir que el problema está en el músculo o en el tendón. Es una restricción facial, es una restricción tendinosa, entonces hay que estirar, hay que elongar ese músculo. Pero, ¿qué sucede cuando el rango activo es igual que el rango pasivo? Es decir, de manera activa me llega a 90 grados y de manera pasiva solamente logro 90 grados. Entonces, el problema es articular o ligamentario. Cuando el rango pasivo y activo están al mismo alcance, el problema se encuentra en la articulación. Y eso es muy importante de aprender a distinguir porque vas a llevar 2 tipos de abordajes diferentes. Puedes utilizar diferentes técnicas manuales para una u otra situación. E inclusive a veces será necesario derivarlo con el médico si tiene una restricción intraarticular. Así que bueno. Y luego nosotros tenemos que recuperar la fuerza muscular. Aquí en recuperar la fuerza muscular, pues ya nosotros podemos utilizar ejercicios excéntricos, concéntricos, isométricos, contracciones auxotónicas o contracciones con ligas de resistencia. Aquí ya nosotros podemos echar a andar la imaginación y sobre todo a dosificar bien la carga. Lo que sí tenemos que prevenir es que haya evitar las adherencias faciales. Esto, dependiendo del punto de vista que se tome, puede sonar un poco medio zafado. Hay algunos terapeutas que consideran que las adherencias faciales no son posibles de detectarlas, mientras que hay otros que sí consideran que sí es posible detectar adherencias faciales, pero bueno, una buena idea es siempre realizar ejercicios donde se elongue precisamente toda la estructura miofacial. Bueno, sí, que se elongue la estructura miofacial.
es que es difícil estirar el músculo sin estirar fascia, pero bueno, el punto es que hagas ejercicios donde trabajes de manera global y evites adherencias faciales para evitar una cicatriz. Puedes trabajar con FNP, puedes trabajar con cadenas cinéticas, puedes trabajar con, con ejercicios de cadenas miofaciales, en fin, muchas cosas. Tenemos que recuperar la propiocepción, súper importante la propiocepción porque me va a ayudar a mantener la estabilidad articular, me va a ayudar a mantener el movimiento, así que eso es algo indispensable y tengo que controlar el dolor, si es que lo hay, y ya sea con todas las modalidades fisioterapéuticas que se conocen, ¿no? Compresas húmedo calientes, compresas frías, láser, ultrasonido, tecarterapia, TENS, interferenciales, todo eso. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer de manera general en las fracturas después del sistema de inmovilización. Pero hay una ley que es muy importante y que se va a aplicar no solamente a huesos, sino se aplica a tejido blando. Anteriormente esta ley solamente se aplicaba a hueso, pero ahora ya se sabe y se conoce que esta ley se aplica también al tejido blando. Esta es la ley de Wolff. ¿Qué nos dice la ley de Wolff? La ley de Wolff nos dice que la forma y la estructura del hueso se van a deformar de acuerdo a las fuerzas de tensión a las que está sometida. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso va a crecer de acuerdo a estas líneas de tensión o a las líneas de carga que se ve sometido. Por ejemplo, si nosotros vemos el hueso del fémur, observamos que sus líneas de tensión son en paralelo y son un poquito medias cruzadas, ¿no? O sea, crecen en esta dirección. Esto le permite soportar cargas de compresión, le permite soportar cargas, sí, sobre todo de compresión. Bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer en mi proceso de rehabilitación es poner ejercicios para que el hueso, ¿ok? Para que el hueso crezca sano y fuerte de acuerdo a las líneas de tensión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, u otra manera también de ver la ley de Wolff es en las personas que practican artes marciales mixtas como las de Muay Thai. Por lo general, estas personas de Muay Thai le pegan a las palmeras y esto hace que la densidad ósea de su tibia crezca porque se generan microfracturas y empieza un proceso de osteoblastos, osteoclastos que hacen el hueso más fuerte. Pues bueno, y al final esa es la ley de Wolff, porque el hueso se está deformando de acuerdo a las líneas de tensión a la que es sometido, y en este caso es sometido a una línea de tensión horizontal, el hueso entonces se va a hacer más ancho, se va a hacer más fuerte sobre esa línea de tensión. Entonces, ejercicios tan sencillos o tan sencillos como caminar lo más pronto posible, ejercicios de carga como ir de sedestación a bipedestación, ejercicios, por ejemplo, como, digamos, tengo una fractura en húmero, aquí está la pared, y que empiece a hacer como esta carga o que empiece a apoyarme completamente sobre esto. Esos son ejercicios que van a ayudar a que el hueso se deforme de acuerdo a las líneas de tensión. En pocas palabras, hacemos al hueso más fuerte sometiéndolo a cargas o sometiéndolo a peso o a un peso externo para que la densidad ósea crezca. Entonces, nosotros tenemos que hacer ejercicios o colocar ejercicios con esa misma intención, con intención de que el hueso crezca mucho más fuerte. Si nosotros hacemos esto, también podemos prevenir una formación de una trombosis venosa profunda. Y pues bueno, ya esto queda un poquito relegado, o después lo vamos a ver. Pero bueno, en pocas palabras, entonces, ¿qué es lo que hace el fisioterapeuta? ¿Cuál es el tratamiento fisioterapéutico en las fracturas? Pues bueno, el fisioterapeuta puede intervenir mientras está el sistema de inmovilización, y lo que hacemos es prevenir edema, prevenir problemas respiratorios,
mantener los rangos de movimientos en las articulaciones no implicadas y sobre todo ayudar a favorecer la consolidación ósea a través de contracciones o a través de movimientos. Y después, ¿qué es lo que nosotros hacemos posterior al sistema de inmovilización? Recuperamos rangos de movimiento, recuperamos fuerza, recuperamos propiocepción y ayudamos al control del dolor. Esencialmente, esos son los objetivos fisioterapéuticos que se van a trabajar en todas las fracturas. Eh, Así que, digamos que por ese lado no es tan complicado el trabajo de una fractura. Es de mucha paciencia, es de mucha constancia y ahora sí, constancia, yo creo que esa es la clave esencialmente. Entonces, ya con eso vamos a terminar lo que fue la clase de tratamiento de las fracturas, ¿va? Si tienen dudas, ya saben, me lo escriben ahí en los comentarios o cuando nos veamos en clase, me comentan cuáles son sus dudas.